Primeramente, como les dije, les doy la más cordial bienvenida a la segunda clase sincrónica de la Unidad Curricular Antropología de la Educación. Eh, ya todos me conocen, soy la facilitadora, doctora Ana López, vivo en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, Venezuela, y para mí es un honor ser su facilitadora en esta importante lo que es antropología de la educación. Bienvenidos entonces, todos los doctorandos que están conectados, bienvenidos. Entonces, tenemos antropología de la educación, ya finalizó, ya finalizó la primera evaluación de la unidad 1, ya empecé a calificar en el aula virtual. Pero como son muchos, hoy continúo y los que no han enviado todavía, voy a dar una prórroga hasta el domingo para que ustedes puedan enviar las actividades de la unidad 1, la génesis de la antropología. Muy importante que todos conozcamos la autopoiesis de Humberto Maturana, 1984. Esta teoría muy importante que ustedes más adelante pueden utilizar en su tesis doctoral. Igualmente, nuestra, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIC, siempre está en la misión y visión de nuestra institución, la autopoiesis, la cual es una teoría biológica que plantea que los seres vivos se crean a sí mismos, se mantienen y se modifican de una manera continua. Esta es una teoría realizada por Maturana y Valera. Todo ser vivo es un sistema cerrado que está continuamente creándose a sí mismo y por lo tanto reparándose. Un ejemplo de ello es una herida que sana en nuestro cuerpo. Maturana incorpora en su trabajo la cultura universal, el amor. Lo define biológicamente como la aceptación del otro, como un legítimo otro en la convivencia, y afirma que es la emoción que funda lo humano. Autopoiesis en la educación es una autocreación o una autoorganización. Podemos completar que cuando hablamos qué es el hombre, ¿verdad? Es tan amplio esa pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer y responder desde lo más profundo, eh, ya que tenemos una naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es esa naturaleza humana? Cada uno de nosotros podemos observarla, vivirla, eh, vividamente cada uno. Nadie puede vivir la vida de otro. Entonces, Humberto Maturana, un filósofo chileno, habla de lo importante que es el amor. El amor al hacer las cosas como seres humanos. En la educación, por ejemplo, todo el que educa debe tener amor al hacerlo. Entonces, por eso es que habla de la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Entonces, afirma que la emoción que funda lo humano es el amor. Muy importante. Excelente. Ajá. ¿Quién es Humberto Maturana? Nació el 27 de abril de 1930 en Chile y murió el 6 de mayo del 2021. Fue un biólogo y filósofo chileno, el más influyente de su generación. Ganó varios premios. Maturana
en una oportunidad señaló que cuando decimos que amar educa, lo que decimos es que el amar es el espacio en que acogemos al otro, que lo dejamos aparecer, en el que escuchamos lo que dice sin negarlo, desde un prejuicio supuesto o teoría. Eh, Hay muchos textos relevantes de Maturana que ustedes lo pueden buscar. Los invito para que ustedes puedan leer, puedan profundizar, ahondar eh, toda la filosofía que nos tiene este excelente autor. En uno de los tantos títulos, temas, textos, el sentido de lo humano, excelente. Ahí él habla del amor específicamente. El árbol del conocimiento, transformación en la convivencia, conversando con Maturana en educación y la revolución reflexiva. Eh, Muy importante que ustedes puedan obtener un texto de Maturana y poder ahondar, profundizar y poder utilizarlo en su tesis doctoral. Tenemos también otros, otros filósofos, antropólogos, entre ellos Herr Clifford. Él habla de las culturas deben ser entendidas como sistemas de símbolos que dan sentido a la experiencia humana. Cuando hablamos de cultura, hablamos de la antropología. Salins, 1972, también, él es un antropólogo muy importante también, estadounidense, norteamericano, donde él determina que el simbolismo cultural es utilizado para construir su realidad social. Muy importante. También en el aula virtual pueden buscar un texto que ustedes pueden buscar también de Salins, donde habla del simbolismo cultural. Igualmente, por último, Maturana, en 2014, Maturana explica que el educar ocurre, por tanto, todo el tiempo y de manera recíproca, y que las personas aprenden a vivir según el convivir en la comunidad. Entonces, es por eso que tomamos este día hablar de Maturana, ya que es un autor donde habla de la autopoiesis en el aula, en educación, que lo pueden también pueden ser un basamento teórico para su tesis doctoral. Muy importante. Bueno, Ajá, buenos días, doctora. Los saluda Dairo Pérez Salas. Bueno, soy nuevo en la clase de antropología. La anterior no pude estar. Por ahí estuve escuchando la primera reunión que se sostuvo pues con usted hace 15 días. Y precisamente estuve leyendo anoche porque era de las actividades que eran para hoy sobre Humberto Maturana. Y, exactamente. y, y bueno, pues él específicamente es el creador o el pionero de la autopoesis, ¿verdad? Que habla Ajá, de que los organismos, las células, ¿verdad? Del cuerpo, el ser como tal, es capaz de autoconstruirse, autorregularse, autoadaptarse, ¿verdad? A todas las condiciones. Y si eso lo llevamos al ámbito de la educación, pues a través de la educación y con el amor, porque enfatiza mucho sobre el amor, eh, podemos llegar a construir o hacer lo que el ser humano necesita para la sociedad o lo que se necesita o el ser humano que se necesita para una sociedad. Pero precisamente es a través de eso, ¿no? Ese es el concepto y el autor pues que lo cita mucho, que dice que hasta que lo ama ahí en el texto, bueno, pues lógicamente hay otras corrientes, ¿verdad? Otros pioneros de la antropología educativa como George Snyder, que es el primero, según pues los estudios,
Y nosotros podemos entrar a debatir si lo que dice el autor, que cita mucho a Humberto Maturana, está acorde con nuestros pensamientos o no. Con los buenos días otra vez. Ajá. Bueno, gracias, excelente. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir con la unidad 2, modalidades de la antropología de la educación, donde vamos a tener dos actividades. A partir de hoy ya está abierto para recibir estas dos actividades. La primera, análisis del artículo científico, material número 2, que se encuentra en el aula virtual, el pensamiento filosófico de Humberto Maturana, la autopoiesis como fundamento de la ciencia. Entonces, eso, el material número 2 se encuentra también allí en el aula virtual. Vamos a analizar ese artículo científico, donde también los invito que más adelante, en otras unidades curriculares del doctorado, eh, ustedes van a realizar artículos científicos. Entonces es importante que vean la estructura, cómo está estructurado ese artículo científico, para que ustedes más adelante, con todos sus conocimientos y todo lo que ustedes vayan a realizar en la tesis doctoral, realizar ese artículo científico que va a ser ponderado en su baremo antes de ir a acto de grado. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta cómo está estructurado el artículo científico. Entonces, el material número 2 que se encuentra en el aula virtual, el pensamiento filosófico de Humberto Maturana en, como fundamento de la ciencia. Todas las actividades deben de subirla, adjuntarla en formato PDF. Y la otra actividad sería un mapa conceptual explicativo. Por favor, por favor, les invito a apagar sus micrófonos. Wilman Guerrero, por favor. Ajá. Tenemos un mapa conceptual explicativo Bon de Jovi, todo Bon del Jovi. contenido de la unidad 2. Me equivoqué aquí en la lámina, dice 3, pero es un mapa conceptual. El mapa conceptual con una ponderación de 50%, donde tenemos que tener en cuenta las normas APA, referencias, y bueno, adjuntar la actividad en PDF. La fecha de entrega es a partir de hoy, sábado 23 de agosto. Hoy se apertura la entrega de la unidad 2 y la fecha tope de entrega sería para el 26 de agosto. El 26 de agosto, ya después de allí, ya lo demás sería prórroga. Entonces los invito para que vamos a cumplir con la puntualidad de las entregas, y aquellos que no puedan, de una u otra razón, que no puedan entregar a la hora, en la fecha solicitada, se abre a una prórroga. Entonces, esto con respecto a la unidad 2. Eh, con la unidad 3, antropología de la educación del método positivo. Muy importante. Todas las unidades es importante que ustedes puedan determinar y poder eh, enfatizar todos los contenidos para realizar las actividades. Igualmente tenemos dos actividades a calificar en el aula virtual, dos estrategias antropológicas en el aula. Si usted trabaja en la universidad, puede ser en la universidad. Si usted trabaja con adolescentes, también, o con estudiantes
en el aula, pues. Eh, Dos estrategias antropológicas donde en el aula virtual también van a poder ubicar un material para qué estrategias les llama la atención para realizar en el aula. Igualmente, en la unidad 3, un mapa conceptual del método positivo con todos los contenidos. Los contenidos son objeto y métodos de la antropología de la educación centrada en la cultura y la antropología empírica pedagógica, muy importante, balance de la antropología de la educación. Eso es lo que va a estar en el mapa conceptual del método positivo de la antropología de la educación. Profesora, Igualmente tenemos, disculpe que le interrumpa, tengo una inquietud antes que siga. Esas dos estrategias antropológicas en el aula, ¿podemos sacarlas del material o nosotros las diseñamos de acuerdo al nivel donde nos desempeñamos en el trabajo? ajá, muy importante, excelente tu pregunta. Estas estrategias antropológicas hay muchas, pero antes que me digan, doctora, ¿dónde puedo buscar esa estrategia? Yo les tengo un material donde ustedes pueden buscar. Si no está la estrategia ustedes puedan adaptarla a su, eh, depende de los estudiantes que ustedes tengan a su cargo, entonces ustedes pueden buscar otro autor donde puedan ver otras estrategias. Lo importante es que Sí, sean dos claro, estrategias en el antropológicas. material que usted envió yo lo estuve leyendo, lo estuve observando y sí Ajá, hay varias, ¿no? Hay diversas sí, estrategias antropológicas. Pero mi pregunta era ajá, esa, si la sacamos de allí o nosotros podemos diseñarla con base en lo que está en el material. sí, las Pero pueden bien, diseñar, excelente, listo, excelente. Ajá, porque de allí ustedes van a sacar lo que es la antropología empírica pedagógica, que exacto. muchas veces ustedes lo han hecho sin saber que tenían ese método. Listo, gracias, Lo Doc, hacemos. muy amable en Bueno, su parte. ajá, bueno, chévere. Seguimos. Tenemos entonces esas dos actividades a calificar en el aula virtual y tenemos las estrategias antropológicas, 5 cuartillas mínimas, 7 máximas, a tomar en cuenta las observaciones realizadas en el aula virtual. Por favor, revise, no es nada más, ya me calificaron y no ven las observaciones en el aula virtual. En formato PDF, referencias muy importantes como doctores, futuros doctores que van a hacer. Es importante tener los autores, tomar en cuenta la forma, que es las normas APA, y adjuntar, muy importante, siempre las actividades en PDF en el aula virtual. Ajá. Y tenemos también la unidad 4 y la unidad 5. Tenemos la unidad 4. En la unidad 4 lo que van a entregarme es una guía de entrevista estructurada. Lo importante es que ustedes busquen en cualquier autor de metodología qué es una entrevista estructurada, buscar cuáles son los ejemplos y así realizar esa guía de entrevista estructurada. La van a adjuntar a partir del 6 de septiembre. Va a estar abierto el aula virtual para que puedan adjuntarla. No es que doctora, ya tengo lista la entrevista. Excelente, qué bueno. Pero a partir del 6, esta fecha, del 6 de septiembre, va a estar abierto en el aula virtual para que puedan adjuntar las actividades a calificar. ¿Para qué es la guía de entrevista estructurada? Para poder realizar el video de la unidad 5.
el video de la unidad 5, la necesidad de una antropología de la educación, que a partir de de la fecha 13 de septiembre, que tenemos un encuentro y el tercer y último encuentro sincrónico es el 13 de septiembre, donde ustedes ya van a tener abierto el aula virtual para poder adjuntar el link del video en YouTube en el aula para poder ser calificado. También tienen su fecha establecida de entrega y la fecha tope. Doctora, Este, bueno, buenos días. Una preguntita buenos días. en esta parte de la elaboración de un guión de entrevista estructurada. ¿Me puede repetir? Es a un autor, ¿cierto? Bueno, pueden revisar cualquier eh, autor de metodología, pero eso yo no lo tengo adjuntado en el aula virtual. Pero en el grupo de WhatsApp voy a colocarles uno que para mí me sirvió mucho en mi tesis doctoral, muy interesante, entonces lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que puedan revisarlo. Y ustedes dicen, bueno, me quedo con este o me llama la atención más este autor. Hay varios autores que pueden utilizar para los ejemplos de guías de entrevistas estructuradas. Ok, gracias, doctora. Bueno, siempre a su orden. Bueno, pendientes de toda incertidumbre, inquietud que tengan, pueden hacérmelas al privado o al grupo de WhatsApp, que esa incertidumbre que ustedes tengan también la tengan los demás y poder aclarar esas dudas que tengan al respecto. El 15 de Doctora, Doctora Ana, septiembre, hay doctora, una inquietud, con los disculpe. buenos días, qué pena, sigue, tranquila. Resulta que yo estuve mirando en la plataforma y la unidad 4 y 5 están o sea, están fusionadas, pero tienen fecha de entrega diferente. ¿Cómo se hace entonces en ese caso? ajá, muy importante. Están fusionadas, pero también tienen a la hora de entregar, de la hora de entrega, el aula virtual les hace la apertura para que puedan entregar en esa fecha. Todo está fríamente calculado. No se Ah, ok. preocupen y cualquier cosa, cualquier problema que tengan, me lo hacen llegar y para solucionar. Gracias, muy Doctora Ana, importante. Ajá, otra vez Dairo Pérez. Bueno, como le decimos, hay varios profes que somos nuevos en el aula, que nos ingresaron ajá. recientemente. Le escuché que la primera actividad para el domingo es mañana, o no sé si me está hablando del próximo domingo. Yo, y creo que de pronto es el sentir de algunos profes, algunos trabajamos en la misma institución rural, aquí en Colombia, en Santa Marta, de pronto nos pueda dar un plazo más amplio para nosotros poder desarrollar todas las actividades, porque son varias actividades y el tiempo es corto, por lo menos la segunda actividad es para pasado, ¿qué? Para el día martes. Entonces todas las actividades las tenemos acumuladas y seguramente no vamos a, yo sé que no vamos a poder pues rendir o vamos a poder entregar el trabajo como se debe hacer. Entonces no sé qué posibilidad hay de extender un poco más ese plazo, quizás entregarla junto con las actividades número 3 que están para el 30 de agosto o inician el 30 de agosto y tienen como máximo el 2 de septiembre. Entonces le dejo esa inquietud si es posible, si está dentro de la posibilidad, porque así nos está ocurriendo también con otras áreas como la de currículo, que nos ingresaron la semana pasada y resulta que ya se vencieron las 3 actividades que estaban planteadas. Gracias. Bueno, Profesora, este, disculpe, ajá, habla profesor Arno. Quería preguntarle algo. Yo también, como el profesor, soy Dairo, nuevo. ajá, Eh, lo que pasa es que yo por la carrera, yo comencé a hacer mi trabajo. Yo también trabajo en la zona rural de acá de Tenerife y Magdalena. Yo comencé a hacer mi trabajo el primero y lo terminé y lo envié sin la indicación que usted dice aquí que tenía que enviarlo en PDF. Entonces, ¿todavía tengo tiempo para cambiarlo o lo sí, puedo dejar sí lo así? puede cambiar, lo puede cambiar. Hoy, em, voy a hacerla, abrir para que ustedes puedan
Eh, hacerlo, la entrega hasta el 26. la otra pregunta es sobre la actividad de la entrevista, que no lo entendí bien, no lo capté bien. O sea, la entrevista una entrevista es semiestructurada, pero Ajá. hay que aplicarla con otra persona. ¿Qué hay que hacer con esa entrevista? Exactamente, porque usted dice entrega de un guión. Exactamente. Por eso es que es importante que ustedes revisen qué es cada uno de los conceptos que tienen los autores de metodología, para qué es importante esa herramienta de metodológica para a la hora de hacer su tesis doctoral. En su tesis doctoral, si es un método cualitativo, ustedes van a entrevistar varias, varias personas que tengan que ver con su tema a investigar. Entonces, esto va a ser una práctica para que ustedes al realizar su metodología, ustedes puedan tener cómo hacer, porque este guión, esta entrevista estructurada va a ser base para realizar con éxito el, el video de la necesidad de una antropología de la educación. Puede ser usted mismo, usted doctorando que me está viendo, puede ser usted, alguien que está detrás de la cámara, le hace la pregunta y usted responde, o buscar una persona que sea, que usted busque, que tenga, que sea experto en el área y hacerle el video, esa entrevista a esa persona experta en el área. Puede ser. Usted puede adaptarlo a su situación. Si lo hace para usted o lo puede hacer para alguien experto en el área. Muy importante. Ok, gracias. Bueno, cualquier otra inquietud me la puede hacer por el grupo de WhatsApp o en el grupo también eh, ¿cómo? Lo puede hacer por el aula virtual, también puede hacerme la pregunta, también puede escribirme por allí. Ajá. Muy importante el link del video de YouTube. Ya varias personas ya me han escrito al privado, me han enviado la entrevista, excelente, yo les doy las observaciones, los felicito o les digo, le falta algo, le falta esto, ¿qué te parece? Sí, sí, me parece muy bien. Y ya para ponerlo en práctica para realizar el video. Ya varios doctorandos ya se están poniendo de acuerdo conmigo con la guía de la entrevista y los felicito de verdad. También felicito a todos los que ya han entregado las actividades, porque en el aula virtual hablamos de un porcentaje de puntualidad. Recuerden que como futuros doctorandos, ustedes, esa es una de los eh, una de las más importantes para evaluar. No todos van a tener el 100%. Si tienen 100, excelente, porque cumplieron con todas las actividades. Si no, aquel que no pudo entregar a tiempo, pero entregó después, no van a tener el mismo que el que entregó en la fecha exacta. Por eso es que les digo, les voy a dar la oportunidad hasta el domingo. El domingo, el que entregó a tiempo, excelente, los felicito. A destiempo, se les recibe porque el aula virtual se puede hacer para que coloquen, adjunten, pero ya para que no se les acumule tanto todas las actividades a evaluar. Entonces, eso, eso para que lo tengan en cuenta eh, como futuros doctores que van a ser. Y bueno, el 15 de septiembre del 2025 vamos a hacer una retroinformación por el grupo de WhatsApp, donde ustedes me van a calificar a mí como su facilitadora y también a todas las actividades
que ustedes realizaron para finalizar lo que es esta unidad curricular de antropología de la educación. El 16 de septiembre ya es la entrega de notas a la coordinadora de posgrado del IESIC. El 16 de septiembre estaremos finalizando con la entrega de notas. No nos podemos pasar de allí para cumplir con el cronograma respectivo de esta unidad curricular.